Llegar al Congreso. Y yo voy a ir para lo desde Río Cuarto. Sí, 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 voy a estar en Sí, mayo en Río Cuarto. sí, sí, vamos a ir, vamos a ir. Ya estamos armando también el programa de de acá de la SIC para para el Congreso de agosto, así que vamos a ver si te invitamos también. Ah, bueno, Bueno, vamos a tener un ratito, no son las 10 todavía. Van 11 recién, deberíamos ser unos 20 más o menos. está perfecto, no hay problema. ¿Te parece que voy a sacar un ratito la cámara, voy a traer un café y listo? Dale, ¿Ok? acomodate, vamos a esperar unos 5 minutitos. Ok. Bueno, yo creo que ya somos 17 más o menos, podemos ir arrancando si no demoramos a nadie en el sábado. Ok, Bueno, perfecto. buenos días a todos. Tenemos hoy dos actividades durante la mañana. La primera clase va a estar a cargo de Paula Carrizo. Voy a decir los títulos más importantes. Mm. Ella es oriunda de Salta, así que con una fuerte impronta a nivel nacional. Es muy importante decir esto porque yo una vez se lo dije a ella ha logrado instalarse en el ámbito de control de infecciones desde allá de la punta del país
sobre Buenos Aires, que por ahí es nuestro principal rival, digamos. Es maestra en dirección de enfermería y maestra en dirección hospitalaria, obviamente especialista en prevención y control de infecciones, en calidad, en gestión de calidad, en cuidados de herida de la piel y heridas crónicas, que es como su otra pasión aparte de control de infecciones. Tiene varias diplomaturas en gestión de procesos en instituciones de salud, calidad y seguridad de paciente, desarrollo de habilidades profesionales y es gerente sanitaria del Hospital Arturo Oñativa y gerente general de enfermería del Hospital Privado Tres Cerritos de la ciudad de Salta. Y aparte es secretaria de la Maestría de Prevención y Control de Infecciones que dicta el Hospital Actual, de la cual yo tuve la suerte de poder participar. Así que es un placer para nosotros, Paula, que hoy puedas hablar de este tema de brote tan importante para nuestros hospitales cuando trabajamos en el área de prevención y control de infecciones. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias, Sabrina, por la invitación. Obviamente para mí también es un placer poder compartir este sábado con ustedes. Vamos a tratar de no pasarnos del tiempo establecido, pero la verdad que hablar de brote significa hablar de muchísimas cosas, ¿no? Yo voy a compartir mi presentación. Sí, ¿pueden ver ahí bien? ¿Sí, Sabri? Ahí se ve, fíjate si se pasa, Mm, porque no está presentado. Ahí está, ahí pasó. ok, Genial. perfecto. Bueno, genial. Hoy me tocó hablar un poquito sobre brote, cómo es la gestión del brote, y cuando me pidieron a mí, yo dije, bueno, la verdad que hablar sobre brote significa hablar sobre muchas medidas de las instituciones de salud que están asociadas a la prevención y al control de las infecciones. Obviamente que la realidad del país hoy en día es bastante compleja, estamos con situaciones problemáticas de brotes en diferentes lugares del país, pero esto asociado también a que no cumplimos básicamente con las medidas más importantes en forma transversal y en forma básica para la prevención y control de infecciones, ¿no? La semana pasada tuvimos la oportunidad de iniciar ya la maestría en prevención y control de infecciones, la Corte 2026-2027 en la Universidad Austral. Tenemos alumnos de toda Latinoamérica. Y la verdad que, por supuesto, también gente de Buenos Aires, y me sorprendió mucho cuando hablábamos un poco de brote y cuáles son las bacterias y gérmenes multiresistentes que tenemos en los diferentes países, y estamos hablando aproximadamente de los mismos gérmenes. Y estamos hablando también de las mismas problemáticas hoy en Latinoamérica, ya que la mayoría de los problemas están asociados a las medidas transversales que tienen que ver un poco con la higiene de manos y la higiene hospitalaria dentro del ambiente de la prevención, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis de brote, de la gestión del brote, porque una cosa es solo trabajar el brote, otra cosa es gestionar el brote desde diferentes puntos de proceso institucional que nos van a ayudar a conocer definiciones claves de un brote, analizar las causas y las estrategias de prevención y por supuesto también evaluar el resultado de las estrategias de cambio sustentables en un brote, ¿no? Porque una cosa es solamente tomar el brote, resolverlo y listo, esperaré que llegue otro brote y lo voy a resolver. Y esa no es la idea en prevención y control de infecciones. La idea es que nuestras ideas sean, nuestras ideas y nuestras acciones sean ejecutivas pero sustentables, se puedan mantener en el tiempo, ¿sí? De tal manera que no tengamos que volver a gestionar un brote, sino que a través de la mejora continua en las instituciones de salud podamos mantener algunas medidas que gestionen la prevención del brote en forma automática. Entonces, estamos en un hospital donde sabemos que claramente en diferentes lugares de Córdoba, seguramente ustedes, en la capital, fuera de Córdoba, como nos pasa a nosotros en Salta, en la capital es una cosa, en el interior es otra cosa y muchas veces los pacientes se derivan desde el interior hacia la capital. Entonces, sabemos que estamos en un hospital que está básicamente en diferentes lugares con gérmenes de diferentes tipos y multiresistentes. Pero cuando vamos a analizar lo que nos pasa en la realidad, básicamente tenemos un problema de falta de cumplimiento. Entonces,
Básicamente, cuando tenemos un brote, tenemos que analizar qué no estamos cumpliendo en el hospital para que se pueda generar este brote, ¿no? Pueden ser brotes por gérmenes multiresistentes, las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, que es lo que vamos a abordar hoy, por supuesto, que está asociado directamente a la falta del cumplimiento de procedimientos estándares operativos dentro de cada unidad. Y fíjense esta foto tomada simplemente de una acción que hacemos en las instituciones de salud. Los barbijos no cubren las barbas, están mal colocados, los camisolines mal colocados, los guantes que tocan absolutamente todo, las manos enguantadas que siempre es un problema de percepción de seguridad. No tenemos los cabellos recogidos como nosotros hacemos la recomendación de siempre. Entonces, fíjense que ya en esta imagen podemos detectar muchas cosas que pueden generar brotes, ¿no? Entonces, básicamente gestionar un brote tiene que ver con gestionar aquellos eventos dentro de las instituciones de salud en un entorno hospitalario que eh, tiene que ver con fundamentalmente la vigilancia activa y pasiva que se generan en las instituciones de salud. Esto me va a dar una dinámica de intervención, por supuesto. Yo voy a tener que intervenir una vez que conozca cuál es la causa de ese brote, pero por supuesto, antes de hacer un análisis global del brote, lo que tengo que tener es controladas las medidas básicas de prevención. La velocidad de respuesta que yo voy a tener frente a este factor que determine la cadena epidemiológica del brote va a determinar el éxito del control del brote, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que buscar es cortar esa cadena a través de diferentes mecanismos que me da la mejora continua de la implementación efectiva de los procesos, ¿sí? Hoy en día ya no hablamos de control de infecciones solamente desde una mirada micro a través de la prevención efectiva, sino hablamos de control de infecciones desde una mirada macro, desde la gestión, donde la implementación de procesos efectivos tiene que ver con todas las acciones que implementamos dentro de cada una de las estrategias de prevención en el ambiente hospitalario. Entonces, un brote claramente es un brote epidémico es una clasificación usada en epidemiología para determinar la aparición repentina de una enfermedad debida a la infección en un lugar específico, en un momento determinado, pero también fíjense que nosotros tuvimos diferentes tipos de brotes, no solamente asociados a la asistencia sanitaria, pero hoy vamos a trabajar solamente lo que están asociados a la asistencia sanitaria. En la evidencia científica hay millones de descripciones de brotes epidémicos en instituciones de salud que están asociados no solamente a la asistencia sanitaria, sino también a diferentes tipos de gérmenes en el ambiente hospitalario. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros elaboramos estos resúmenes, creemos que estamos reportando la mejor evidencia, pero muchas veces estamos reportando los fracasos institucionales que tuvimos porque no podemos manejar algunas situaciones básicas en los brotes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el hospital? ¿Cómo vamos a trabajar para manejar el brote? En la epidemiología hospitalaria vamos a tener diferentes tipos de gérmenes y por supuesto el aumento del número de gérmenes esperados en una cierta etapa me va a decir que estoy ante un brote. Pero sin embargo, si no tengo una buena vigilancia epidemiológica, voy a estar fracasando constantemente en la detección de los brotes. Para mí, si no tengo una buena vigilancia, la aparición de un germen multiresistente va a ser constantemente un brote y es como que voy a estar apagando incendios constantemente, ¿no? Es como que soy una persona que aparece un brote acá, voy a ejecutar una acción, aparece otro brote allá, voy a ejecutar una acción y muchas veces nos pasan esas cosas porque no tenemos vigilancia activa, pero tampoco tenemos vigilancia de gérmenes multiresistentes, porque son muy pocos los hospitales que llevan una vigilancia activa para gérmenes multiresistentes. Todos los pacientes que ingresan a las instituciones de salud, sobre todo pasan a las instituciones privadas, nosotros tenemos mucho problema porque, por ejemplo, la obra social pública de la provincia de Salta no está cubriendo los hisopados de vigilancia.
Entonces, viene a una institución privada una persona que estuvo internada un cierto periodo de tiempo en otra institución de salud, ingresa a mi institución y si yo quiero hacer un hisopado de vigilancia, la obra social de la provincia no lo cubre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la forma de que el paciente lo pague. Y si el paciente no lo puede pagar, entonces no podemos hacer vigilancia para gérmenes multiresistentes. Entonces, estamos en un problema también asociado a la economía de las obras sociales, asociado a la economía de las personas y por supuesto con la multiresistencia que estamos teniendo cada vez más en los gérmenes. Entonces, fíjense que esto no es algo solamente que las instituciones de salud no podemos hacer o no tenemos ganas de hacer, sino que muchas veces pasa que tenemos algunas restricciones administrativas que nos llevan a no poder diseñar un sistema de vigilancia para gérmenes multiresistentes que sea sustentable para las instituciones de salud. Obviamente que cuando nosotros tenemos un sistema y podemos monitorizar todos los pacientes que ingresan con diferentes tipos de gérmenes, ya sabemos cuántos son los gérmenes que tenemos esperados, porque la vigilancia del año anterior nos determinó los casos que esperamos en nuestras instituciones de salud. Por supuesto que rápidamente vamos a detectar aquellos pacientes que vienen con gérmenes que nosotros no tenemos en la epidemiología local de la institución o simplemente el aumento del número de los pacientes con gérmenes esperados en una institución de salud va a hacer que nosotros reaccionemos frente a un brote, ¿sí? Entonces, sabemos que en el hospital podemos tener diferentes tipos de gérmenes, pero ante un brote es importante básicamente proteger al paciente y al personal, ¿sí? Es importante la investigación correcta y hoy vamos a hacer un análisis de un brote entre todos porque la idea es que en forma conjunta podamos desarrollar un sistema sustentable para la eliminación del brote, pero no solamente para la eliminación, sino para el control del brote y por supuesto la prevención futura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? Porque no deberíamos vivir apagando brotes constantemente. La evidencia científica me dice que tenemos un montón de brotes asociados y de recomendaciones para monitorización de brote, estudio de brote, control de brote. Y la verdad que cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda significativa de cómo vamos a controlar un brote por un germen específico, la evidencia siempre me dice la experiencia que tuvo la institución de salud para poder erradicar el brote con diferentes tipos de estrategias, pero ¿cuál va a ser mi estrategia? Las estrategias que vamos a implementar en mi institución, en la ciudad de Salta, en Córdoba, en Jesús María, en Río Cuarto, va a depender, digamos, de la epidemiología local, de las herramientas que tenga mi institución de salud para poder abordar el brote, porque yo puedo tener un brote y la recomendación de la evidencia científica dice que yo debería cambiar la metodología de limpieza, mejorar la metodología de higiene de manos, optimizar el uso racional de elementos de protección personal. Sin embargo, cuando comienzo a hacer la ejecución de estas acciones, me encuentro con que tengo una realidad totalmente diferente, porque el análisis del brote se hizo correctamente, pero la ejecución de las acciones va a depender de un contexto y el contexto hoy en día está asociado a qué insumos tengo disponible y a qué recursos voy a tener disponible para implementar esas medidas. Por lo tanto, yo soy partidaria de que la evidencia científica me puede ayudar en algunas estrategias, puedo aprobar desde la evidencia algunas estrategias significativas para ejecutar el control de mi brote, pero debo ponerla sobre la mesa en mi institución de salud para ver si realmente son viables de acuerdo a mi disponibilidad en presupuesto, porque muchas veces las recomendaciones no se adaptan a las cuestiones presupuestarias de cada institución de salud. Entonces, las recomendaciones son buenísimas. Podemos leer toda la evidencia científica que hay sobre el brote que tenemos, nos van a dar muchísimas ideas, pero recuerden que cuando gestionan un brote tienen que tener en cuenta que cada acción que van a implementar va a generar un presupuesto significativo para la institución que tiene que estar abordado y que tiene que estar aprobado desde los diferentes tipos de gerencias para poder implementar.
De lo contrario, el control de brote que vamos a tener va a ser insignificante. ¿Por qué? Porque no se va a poder implementar o se va a poder implementar a media y después cuando hagamos las mediciones de, el resultado del control del brote va a ser claramente no controlado o lo vamos a poder controlar parcialmente. Me pasó en una institución de salud con respecto a la experiencia que tengo en el control del brote que pudieron controlar el brote. A los 3 meses automáticamente tuvieron un rebrote y a los 6 meses otro rebrote. Entonces yo dije, pero esto no se controló en forma integral. No, lo que pasa es que nosotros pedimos esto y no nos lo compraron, pedimos esto y nos dieron la media, porque solamente pedimos 20 y nos dieron 10. Entonces, claramente eso no es el control del brote, eso no va a significar el control absoluto. Lo que tenemos que buscar es justamente trabajar sobre las acciones directas para controlar efectivamente los diferentes tipos de brotes de acuerdo a las acciones y presupuestos institucionales, ¿ok? Entonces nos vamos a convertir como el inspector Gadget. Yo siempre dije que tanto todos los profesionales que hacemos control de infecciones, tanto médicos como enfermeros, como microbiólogos, como personas que participan en la vigilancia activa dentro de las instituciones de salud, tenemos que salir a buscar cuál es el germen que está generando este brote y cómo se desarrolla, dónde se encuentra epidemiológicamente, cómo podemos cortar rápidamente con esta cadena epidemiológica y por supuesto que nos convertimos en investigadores dentro del ambiente hospitalario, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar de diferentes resoluciones de brotes y la verdad que muchas veces hasta las mismas personas que trabajan en el servicio se vuelven también inspector gadget buscando cómo podemos resolver dónde está el germen que nos está generando problemas en las instituciones de salud. Sobre todo cuando se trata de aquellos servicios que son sensibles como la neonatología, la pediatría. Tuvimos un brote en hemodiálisis que lo controlamos rápidamente gracias a la colaboración del personal operativo porque ellos detectaron rápidamente dónde estaba el germen que generó el brote por Stenotrophomona maltophilia. Entonces, creo que todo el equipo se convierte en este inspector, ¿no? ¿Cómo lo vamos a clasificar entonces a ese brote que ya sabemos que es el aumento considerable del número de casos en los gérmenes que vigilamos habitualmente dentro de las instituciones de salud? Podemos hacer ejemplos de diferentes tipos de brotes, pero generalmente en las instituciones de salud, los que tenemos vigilancia activa para gérmenes multiresistentes y vigilancia activa de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, sabemos identificar rápidamente cuando tenemos un brote porque se mueven constantemente los indicadores y tenemos ya esperado una cierta cantidad de pacientes con gérmenes multiresistentes, porque sabemos que los que trabajamos en instituciones con pacientes inmunocomprometidos, rápidamente nos podemos encontrar con alteraciones en los indicadores asociados a pequeños pseudobrotes también en algunas instituciones. Me tocó hace muy poco participar de un pseudobrote. Entonces vamos a definir ahora específicamente cuando tenemos un brote y cuando tenemos un pseudobrote, ¿sí? La sospecha también de brote va a ser el aumento de la incidencia de casos, la aparición de un primer caso nuevo con un microorganismo, un parásito, un virus, una bacteria o un hongo. Y por supuesto, de interés epidemiológico para el programa de control de infecciones, pero también vamos a tener que cambiar, determinar si tenemos una buena microbiología, el cambio de perfil de la resistencia de los antimicrobianos. Muchas instituciones de salud, seguramente les pasa a ustedes también en Córdoba, no cuentan con microbiólogos dentro de las instituciones de salud, algunas veces están centralizados, en algunas provincias del país solo se maneja a nivel central, entonces imagínense que hasta que va al cultivo, vuelve el cultivo, el cambio de perfil de resistencia no se detecta rápidamente, se demora, por eso que es muy importante mantener las medidas de control básica, ¿no? Entonces, cuando determinamos el brote, automáticamente tenemos que tomar las acciones correspondientes. Todos los brotes sospechosos para las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria tienen que cumplir algunos criterios.
básicos, digamos, ¿no? Esto es muy básico. La conformación del aumento de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria causadas por microorganismos, obviamente en casos que cumplen criterios epidemiológicos, tanto en tiempo como en lugar como en persona. La confirmación microbiológica del nuevo germen o del germen que me está generando problemas. Nosotros tenemos una cierta cantidad de casos esperados por Pseudomonas multiresistentes y están incrementando el número de casos por Pseudomonas multiresistentes, entonces claramente la confirmación microbiológica va a ser una herramienta fundamental. Por supuesto, esto me va a ayudar a determinar las características epidemiológicas, la patogenicidad, obviamente el germen, la letalidad, la transmisibilidad y obviamente me va a ayudar a determinar la relevancia epidemiológica que le voy a dar a este brote. Identificando también la institución de que viene el paciente, cuando el paciente viene de afuera o cuando el paciente es recepcionado en mi institución de salud y automáticamente nosotros nos pasó en un hospital que todos los pacientes que venían de cierto hospital, que estaba en el interior de la provincia, tenían el mismo germen con el mismo perfil de resistencia y siempre se incrementaba el número de pacientes de ese lugar. Entonces automáticamente hicimos la intervención y pudimos controlar ese brote, porque el brote no estaba en nuestro hospital, el brote estaba en su hospital, pero los pacientes estaban derivados a mi hospital, que si yo no tendría vigilancia activa para gérmenes multiresistentes no lo hubiera podido detectar, ¿no? Por supuesto, la confirmación también del perfil de resistencia de este nuevo germen detectado, si es que es nuevo o no, y la identificación en la institución de salud para ver cómo voy a hacer para bloquear rápidamente este paciente en el área que se encuentre, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos frente a un pseudobrote, es una sospecha de brote de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria que puede clasificarse como un pseudobrote? Cuando se muestra un aumento del número de aislamientos microbiológicos sin evidencia de enfermedad en los pacientes. Esto también nos pasó sobre todo pasa en las unidades de hemodiálisis o de trasplantes de diferentes tipos de instituciones. Podemos tener un aumento de aislamientos, pero sin generar enfermedad en el paciente o sin generar problemas en la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, adicionalmente, se va a considerar un pseudobrote el aumento inusual de estos casos de infección que puede deberse a cambio de estrategias de vigilancia o simplemente a las vacaciones o simplemente a nosotros nos pasó que cambiamos un paño de clorexidina para el baño del paciente por otro de otra marca porque no teníamos o no podíamos conseguir de esa marca, entonces rápidamente tuvimos ahí una alteración que fue un pseudobrote porque no teníamos enfermedad en el paciente, pero sí teníamos aislamiento de gérmenes multiresistentes. Entonces, eso nos dijo, bueno, tenemos que tener insumos lo más estable posible y cuando hacemos modificaciones también tenemos que controlar que las medidas básicas se puedan cumplir. Por supuesto, algunas veces también están asociados a la mayor sensibilidad de técnicas de diagnóstico cuando se incorporan algún equipamiento a la institución de salud. Eso va a hacer que se pueda hacer una modificación con respecto a esta cantidad de gérmenes detectados y también, por supuesto, a las definiciones de casos que hacemos de los brotes o a la contaminación de las muestras, ¿no? Hay un indicador fundamental en la institución de salud que tenemos que conocer todos los que hacemos infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, que tiene que ver con la contaminación de los hemocultivos. Hoy en día la contaminación del hemocultivo es un indicador de calidad para la gestión sanitaria también, no solamente para control de infecciones. ¿Por qué? Porque me va a determinar la cantidad de pacientes de los que yo necesité un cultivo y que no se pudieron hacer o que estuvieron contaminados con diferentes tipos de gérmenes por técnicas, por operatividad, por falta de estandarización para los cultivos, para las muestras de cultivo o por simplemente falta de operatividad del personal que está a cargo de la toma de muestra.
pero hoy en día se tiene en cuenta mucho también para gestionar los insumos en el ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque cada vez los hemocultivos se volvieron un elemento muy costoso en la determinación diagnóstica. Y si tenemos más de un 2% de hemocultivos contaminados, es un indicador de calidad que comienza a prender un semáforo en amarillo y dice que algo está pasando en las instituciones de salud con respecto al hemocultivo. Así que ojo con eso, porque eso es muy reciente y se incorporó en la última determinación del Plan Nacional de la Calidad y la Seguridad del Paciente para las instituciones de salud. La vigilancia epidemiológica, por supuesto, tiene que ser un sistema de gestión con datos adecuados. Cada vez más estoy convencida que tener un buen sistema nos va a ayudar a tener mejores resultados, por supuesto, en diferentes lugares del ámbito hospitalario. Hoy en día los sistemas nos van a dar datos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, pero hacer una vigilancia epidemiológica con un sistema sustentable es sumamente importante. Nosotros en la provincia de Salta tenemos un sistema que está manejado a nivel del Ministerio de Salud de la provincia. O sea, realizamos las cargas automáticamente una vez que está detectado el aumento sensible de aquellos gérmenes multiresistentes. El Ministerio de Salud se comunica con la institución de salud para ver qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que, si se pudieron detectar el brote, si se están implementando las acciones, y se hace lo que nosotros llamamos un score SIAC. El score SIAC es una supervisión personalizada en la institución para ver si se están cumplimentando las medidas necesarias para mitigar rápidamente ese brote, ¿no? Este score tiene que ver con la vigilancia epidemiológica activa, que esté obviamente actualizada, la vigilancia para gérmenes multiresistentes, las estrategias de adherencia e higiene de manos, las estrategias asociadas a la higiene hospitalaria. Por supuesto, tenemos que ver también el control de los residuos en las instituciones de salud, que todo esté registrado, porque en el brote tiene que estar todo registrado, el análisis del brote, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y obviamente cuáles son las medidas que se tomaron en forma de corte de cadena epidemiológica. Todo eso se supervisa también a partir del Ministerio de Salud de la provincia de Salta, pero también lo podemos hacer en cada una de las instituciones de salud. Todas tenemos que hacer un reporte, el reporte nos va a marcar un ciclo, digamos, donde estamos con controles a partir de relojes. Estos relojes nos muestran si estamos bien, si estamos entrando en un semáforo amarillo. La vigilancia epidemiológica en las instituciones de salud es la fortaleza de la toma de decisiones, y por lo tanto también necesitamos tener sistemas que nos ayuden a tomar esas decisiones adecuadas, ¿no? Este es un print de pantalla que saqué esta mañana, se los muestro porque quería que ustedes vean que nosotros tenemos un sistema que yo sé que ustedes también tienen, de la monitorización de higiene de manos. En mi hospital, en el hospital donde estoy en este momento, que estoy trabajando, es un hospital privado y tenemos una certificación de higiene hospitalaria. Esa certificación de higiene hospitalaria también la tenemos monitorizada por Sijandex. Nosotros certificamos hace un mes, nuevamente recertificamos la higiene hospitalaria. Ya hace 4 años que tenemos la certificación, y este sistema nos ayudó a la monitorización no solo de higiene de manos, sino también de higiene hospitalaria. Este es un print de pantalla de mis observaciones de esta institución del mes pasado. En promedio hacemos 200, de 200 a 250, 300 observaciones. En el mes de mayo podemos llegar hasta 500 observaciones mensuales. En este caso, como medida básica para el control de las infecciones en las instituciones de salud, la higiene de manos sigue siendo la más efectiva, la más económica y la que genera mayor impacto en la prevención. Por lo tanto, tener un programa hoy ya no se habla de tenemos que tener una acción sobre la prevención como la higiene de manos. No, hoy en día se habla de tener programas de higiene de manos, programas de higiene hospitalaria, para poder hacer que todas las medidas o estrategias que implementemos sean sustentables en el tiempo. Entonces,
Esto no solamente nos ayuda a monitorizar la vigilancia de la higiene de manos, sino también a tomar las acciones correctas en los momentos adecuados, en los servicios adecuados. Fíjense que cuando yo comienzo a ver más de 10 puntos en rojo en los indicadores, automáticamente me acerco a los servicios para ver qué es lo que está pasando. Por supuesto, siempre la mejor de todas es la neonatología, siempre tienen buena adherencia y cumplen al 100%, pero los otros servicios tienen una variabilidad realmente significativa. Entonces, cuando hablamos de la vigilancia, que tenemos que tener una buena vigilancia para poder determinar rápidamente el brote, hablamos de que ya tenemos establecido un problema, que tenemos que hacer la descripción de los patógenos que nos están generando ese problema. Pueden ser uno, pueden ser dos patógenos o simplemente puede haber una variabilidad en la resistencia, la indicación de la estructura de los procesos y de los resultados para asociarlos a un proceso específico o a la intervención o a la acción de una persona que esté ejecutando un proceso específico. Nos pasó en la descripción de un brote. Había una persona en la farmacia que ejecutaba un proceso con los antisépticos en un hospital, hacía la dispensación de los antisépticos y esta persona tenía una micosis en la uña. Esta micosis contaminó todos los antisépticos y hizo que tengamos un brote por un hongo dentro de la institución en un servicio de trasplante. Imagínense lo que fue eso, tremendo, hasta que pudimos dar rápidamente con la persona que pasaba desde el momento cero que se hizo la dispensación de la antisepsia hasta que llegó al paciente, ¿no? Entonces, fíjense que no solamente tenemos que evaluar los procedimientos básicos de los pacientes en las unidades, sino también todo el contexto que hace de cómo llega el insumo a la institución de salud hasta cómo nosotros podemos intervenir rápidamente en un brote. Hoy en día estamos erradicando también en las instituciones de salud la famosa caja, ¿no? Hoy estamos como el cartón free se llama. ¿Por qué? Porque también determinamos que tenemos muchos pseudobrotes asociados a todo lo que viene de afuera de las instituciones de salud y sabemos que no ingresa en condiciones. Una vez que tenemos establecido el problema a través del patógeno, vamos a ver cuál es la auditoría global de ese proceso. Ustedes saben que cada proceso se tiene que hacer una auditoría de cumplimiento para llevar un indicador de cumplimiento en prevención y control de infecciones. En nuestro comité, nosotros hacemos auditorías mensuales de los procesos más sensibles, como por ejemplo higiene de manos, higiene hospitalaria, cumplimiento de aislamiento, cumplimiento de elementos de protección personal y, por supuesto, cumplimiento de medidas básicas de otros servicios hacia el paciente en el punto de atención. Por ejemplo, el cumplimiento de hemodiálisis en el punto de atención del catéter, cumplimiento del laboratorio al retirar la muestra, cumplimiento de la gente de limpieza en el momento de atención al paciente. Entonces, todos tienen que tener un cumplimiento, una adherencia mayor al 70%. La entrevista al personal del servicio en cuestión, por supuesto, siempre surge en algún servicio especial, en algún servicio con pacientes inmunocomprometidos, en hemodiálisis, en terapia intensiva, en salas de internaciones críticas. Tenemos posoperatorios con internaciones críticas. Cuando surgen en esos lugares, rápidamente se tiene que bloquear ese sector, hacer un análisis de la ejecución y de las acciones correctivas, cortar la cadena epidemiológica rápidamente y, por supuesto, evaluar la implementación de la monitorización de los datos en forma semanal. Cuando estamos ante un brote no podemos tener indicadores mensuales, tenemos que tener indicadores semanales que me permitan medir rápidamente las acciones que estamos implementando. Por supuesto, después lo podemos llevar a un mes, a 2 meses, a 3 meses, hasta cuando tenemos todo el brote controlado, lo podemos medir en un año, pero obviamente siempre va a depender de cómo yo tenga que ejecutar las acciones. Vamos a analizar un brote por Stenotrophomona maltophilia, que es la colonización e infección que se ha dado en una institución de salud. Yo quería hacer como un ejemplo, porque es fundamental que después de entender todo lo que tenemos que hacer, tenemos que analizar básicamente cómo se implementan estas acciones. Entonces,
Estas acciones básicamente van a depender del germen al que nos estemos enfrentando. En este caso específicamente nos estamos enfrentando a Stenotrophomonas maltophilia, prima hermana de la Pseudomonas, le digo yo, le gustan los mismos lugares que la Pseudomonas, tiene diferentes causas de enfermedades crónicas subyacentes. Obviamente también tenemos como extrínseco la presencia siempre en catéteres venosos centrales. Esto es un germen muy común en las áreas de hemodiálisis, en las áreas de terapia intensiva, pero también lo podemos encontrar en algunos servicios de pacientes con inmunocompromiso. Entonces, obviamente, la estancia prolongada del paciente en la institución de salud y la falta de higiene hospitalaria o monitorización de la higiene hospitalaria y monitorización de la higiene de manos van a poner al paciente en un, en un centro de riesgo absoluto que por supuesto, va a determinar rápidamente la infección en la institución de salud. Cuando hablamos de Stenotrophomonas maltophilia, básicamente tenemos que medir cuáles son los receptores, los potenciales reservorios, obviamente medir, ver cuál va a ser la clínica, ¿sí? De estos pacientes, si tienen los factores de riesgo, analizar cuáles son los factores de riesgo que vamos a determinar en estos pacientes específicamente. Hay varios factores de riesgo que tenemos dependiendo de la institución de salud en la que estemos, la utilización de catéteres, de nebulizadores, los pacientes en hemodiálisis, pacientes con fibrosis, pacientes con tracto urinario instrumentado en varias oportunidades, pacientes que hayan presentado alguna intervención específica y por supuesto en un contexto que se adecue para la adquisición de estos gérmenes, ¿no? En este caso, en este brote, que es un brote que una elevación global del indicador en un 2% por Stenotrophomonas maltophilia en un servicio de hemodiálisis, rápidamente hicimos un bloqueo para ver cuál era la resolución de este brote. Al bloquear esa área, no pueden ingresar más pacientes, no podemos tener específicamente rotación de pacientes y lo que vamos a hacer es determinar cuál es el la causa de la elevación de Stenotrophomonas maltophilia en la unidad de hemodiálisis. Básicamente, obviamente vamos a incrementar el uso de antimicrobianos, la elevación de el indicador al 2%, determinamos como causa también los indicadores asociados al cuidado de los catéteres, los antisépticos no se estaban haciendo en forma correcta, estaban en forma inadecuada, las paredes de las unidades estaban totalmente dañadas, entonces medimos la estructura, medimos los procesos y medimos los resultados y nos dimos cuenta rápidamente que necesitábamos una mejora continua de los antisépticos y los procesos de apoyo. ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Higiene de manos, higiene hospitalaria, ¿no? Entonces, acá había algunos factores que teníamos que evaluar con respecto a estos brotes. El análisis inicial es dónde está el germen, dónde comenzó a incrementar rápidamente el indicador. ¿Cuáles son los factores de cumplimiento de ese sector? Fíjense, obviamente fundamental que tengamos los indicadores de cumplimiento de cada uno de los sectores. ¿Cuáles son el cumplimiento específico de, en este caso, la conexión y la desconexión en los pacientes en hemodiálisis? Y, por supuesto, cómo es el manejo de los antisépticos como un proceso de apoyo también en este control. Y, por supuesto, que vimos algunas alteraciones, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a contribuir al análisis de este brote? Obviamente, la característica del paciente, los profesionales que están en contacto directo con estos pacientes, la cantidad de tareas que tienen esos profesionales para realizar. Muchas veces incrementamos el número de tareas y el cumplimiento es menor. Vamos a ver también cuáles son las organizaciones y los procesos estratégicos que tienen que ver con este servicio específicamente. Muchas veces el servicio no tiene todos los elementos necesarios, no cuenta con la gestión adecuada de insumos, no cuenta con el retiro adecuado de los residuos hospitalarios, los equipamientos están realmente muy deteriorados, hay una formación y un entrenamiento muy básico. La gente de hemodiálisis, por ejemplo, es la que siempre tiene dos trabajos, nunca puede participar de las capacitaciones, sus trabajos comienzan muy temprano por la mañana, imagínense que comienzan a dializar ya a las 6 de la mañana, por lo tanto ingresan a las 5 de la mañana al hospital.
entonces las condiciones de trabajo también se ven un poco más alteradas, ¿no? Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el brote porque son factores contribuyentes al análisis de nuestro brote, ¿no? Por supuesto, la higiene, o higiene de mano, higiene hospitalaria, como dijimos anteriormente, tienen que tener una estandarización global en la institución, un cumplimiento global bastante significativo. Yo siempre dije que tienen que ser robustos. Si no son robustos, no podemos controlar el brote, ¿no? Pero sin embargo, vemos esto en las instituciones de salud, ¿no? Tienen todo escrito, el cumplimiento es mediano, entre un 60 y un 70%, pero cuando vamos a hacer la auditoría de procesos vemos que todavía tienen los paños colgados para esperar que se seque en algún momento y eso realmente es como una falta de ortografía para los que hacemos control de infecciones, ¿no? Entonces eso no corresponde, no hay procesos controlados en higiene hospitalaria, entonces esto va a incrementar ese factor contribuyente a que puedan desarrollarse los brotes. Cuando fuimos a analizar los antisépticos en esta unidad, vimos que los antisépticos estaban así. Y por supuesto, esto es imposible de manejar porque un antiséptico ya en este momento, en esta circunstancia 2026, no podemos seguir teniendo esta distribución de antisépticos. Ya creo que esto es algo, yo siempre digo, ¿no? Nosotros tenemos que cuidarnos porque estos son factores contribuyentes a que las demandas tengamos como una responsabilidad colaborativa, porque hay muchas demandas de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Cada vez más tenemos instituciones de salud que tienen demandas y que tienen falta de credibilidad por las demandas, pero seguimos haciendo estas cosas que no tienen evidencia y que sabemos que pueden rápidamente contaminarse y que sabemos que rápidamente pueden contribuir al aumento de gérmenes multiresistentes. Entonces, cuando hacemos en la monitorización, vemos estas cosas y esto no es correcto. Hoy en día se sigue vendiendo el antiséptico en bidones de 5 litros y los hospitales seguimos comprando bidones de 5 litros. Entonces, yo siempre dije, el culpable de que la industria me ofrezca 5 litros somos nosotros mismos, porque creemos que es más económico, pero un germen multiresistente con una infección asociada a catéter en un paciente en hemodiálisis me sale en promedio entre 20.000 a 40.000 dólares. Yo estoy haciendo un análisis de los costos actuales porque no hay en la Argentina un estudio, hay un estudio 2025 y un estudio, una recopilación de datos que hizo el IEX del 2024 que comparan los costos de las infecciones en nuestros hospitales en la Argentina, porque en el mundo sí podemos encontrar, pero ¿qué pasa? Tenemos instituciones de salud que tienen un costo superior porque el pago es a 90 días y tenemos instituciones de salud que te van a tener un costo inferior porque el pago es a 30 días. Entonces, también va a depender de quién compre y cómo se compre para poder determinar los costos no solo de los antimicrobianos, sino de todos los elementos que requerimos para la atención en el paciente. Entonces, esto, el antiséptico, es algo que siempre hay que justificarlo desde los costos. No podemos seguir comprando 5 litros de antiséptico cuando sabemos que si una infección asociada a la asistencia sanitaria tiene un promedio de costo entre 20.000 a 25.000 dólares con un germen buenito, digamos, ¿no? Con un germen no multiresistente, imagínense con un germen multiresistente. Entonces, claramente, si tenemos 3 infecciones, podríamos comprar todos los antisépticos pequeños con una sola infección. Entonces, siempre hacer la justificación desde ese lado es muy importante. El manejo de los dispositivos, por supuesto, es sumamente importante. Los procedimientos tienen que estar escritos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó en varias oportunidades ir a hacer auditorías de los procedimientos escritos y lo tenían escrito, no sé, del año 19. Y los procedimientos se tienen que actualizar cada 3 años. Legalmente, las instituciones de salud deben tener sus procedimientos aprobados en los últimos 3 años. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un juicio de mala praxis, automáticamente, ¿qué van a hacer? Sustraer la historia clínica del paciente y todos los procedimientos que estén asociados a esa historia clínica y cuando nos comienzan a pedir los procedimientos y no los tenemos actualizados, tenemos ahí también un error colaborativo, digamos, y tenemos responsabilidad colaborativa porque no actualizamos los procedimientos cada 3 años. Entonces, esto sí es una recomendación 1A, la actualización de los procedimientos
Dentro de la actualización de los procedimientos tenemos que tener tres indicadores fundamentales: el cumplimiento de todo el procedimiento, ¿sí? El conocimiento de las personas. Nos pasó hace muy poquito, participé en un juicio de mala praxis como auditora y nos pidieron también que los procedimientos no solamente estén a cargo del paciente, los conozcan, sino que demostremos cómo lo conocen. O sea, las evaluaciones que se ejecutan sobre el personal para que conozca el procedimiento, y por supuesto también nos pidieron el registro de que la persona participó en esa capacitación. Fíjense todo eso que nosotros creemos que no, bueno, hacemos una capacitación, el que viene viene, el que no viene no viene, y después, listo, nosotros es como que nos lavamos las manos, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero no es tan así. Es muy importante tener los procedimientos controlados en el cumplimiento, en la capacitación del personal y en la ejecución de los insumos. Acá también hay otro punto muy importante que tiene que ver con la recomendación que hacemos desde Control de Infecciones para evitar brotes, y tiene que ver también con el cumplimiento de todos los insumos necesarios para que el paciente tenga lo que necesita y no se contamine rápidamente. Entonces, muchas veces me dicen, Paula, pero ¿es realmente necesario tener un conector libre de aguja? Hoy en día no es necesario, es obligatorio. Ya no podemos seguir usando llave de 3 vías. Eso no tiene recomendación hace más de 6 años, pero sin embargo seguimos haciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros pedimos insumos que contribuye y que no tiene recomendación para la utilización de un catéter, nosotros tenemos responsabilidad colaborativa. Por lo tanto, no deberíamos pedir cosas que no tienen recomendación. Y si las pedimos, las tenemos que tener controladas. Básicamente lo que encontramos muchas veces son catéteres que tienen alguna falta de ortografía, como les digo yo, chicos, ¿qué es esto? Poner ahí abajo un papel, una especie, no sé, de apósito para poder conectar al paciente. La cinta con la que conectamos al paciente tiene que ser impecable, tiene que estar estéril, no podemos poner cualquier cinta sobre el catéter, las conexiones tienen que ser seguras. Entonces tenemos que plantear una mejora continua. Esto también es importante en los brotes cuando tenemos problemas legales. ¿Por qué? Porque la gestión del brote tiene que tener sí o sí una acción rápida y una acción controlada, ¿sí? Esto tiene que estar registrado. La implementación de la mejora para la distribución de los antisépticos y el proceso de apoyo cuando nosotros detectamos que el problema estuvo en el antiséptico, porque la estenotrofomona estaba en el Pervinox que se usaba para la curación de los catéteres. Entonces lo que hicimos es un ciclo de mejora: la planificación de las acciones correctivas, la implementación de cambios, la evaluación de cambios implementados para ver si realmente estos cambios que nosotros dijimos, chicos, tienen que mejorar esto, lo hicieron o no lo hicieron, y por supuesto la reevaluación de los resultados. Debería bajar rápidamente el número de casos, y es por eso que las mediciones se deben hacer por lo menos una vez cada semana. Entonces, fíjense que yo no les estoy mostrando nada que no sea conocido en las instituciones de salud. Esto siempre planificamos una acción correctiva, implementamos el cambio, evaluamos que ese cambio se implemente, porque nosotros desde Control de Infecciones somos grandes recomendadores. Recomendamos, 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 pero recomendamos una, dos, tres veces. En la cuarta vez tenemos que recomendar con fuerza de la evidencia científica para evitar que sigamos teniendo problemas. Porque también muchas veces la recomendación queda en recomendación y no se implementan cambios. Entonces, la evaluación de la implementación es fundamental. Para mí, verificar que se implementó una recomendación es buenísimo. Ahora, si desde control de infecciones no verificamos los indicadores de implementación, no va a servir, no vamos a poder planificar una nueva acción, pero también muchas veces el programa de control de infecciones pierde credibilidad en las acciones. Entonces, sí, ustedes dijeron que se podía hacer esto, se podía hacer aquello, pero después no lo siguieron más. Y la gestión tiene que ver con el seguimiento de las acciones de mejora. Por eso es que todo en control de infecciones se va a hacer en ciclos de mejora. Y por supuesto, esta evaluación de feedback tiene que tener también personas destinadas al conocimiento de los indicadores. Por ejemplo, debería conocer los indicadores el jefe de servicio, el jefe del turno donde comenzó toda esta actividad.
el jefe de farmacia, el gerente de atención a las personas, el gerente, en el caso nuestro, el gerente administrativo para conocer los costos que nos llevó el análisis de este pequeño brote, digamos, porque fue pequeño, y también, por supuesto, cuánto me costó la mejora para este brote. Entonces, ¿por qué? Porque todo es costo-efectividad hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias costo-efectivas? Y yo siempre le digo que el contador pone esta cara y siempre corre cuando nosotros le planteamos estrategias costo-efectivas. ¿Por qué? Porque las estrategias costo-efectivas están asociadas a programas globales dinámicos que se aplican y que se pueden ejecutar en forma integral en las instituciones de salud. Hoy en día tenemos herramientas como Sijandex que nos va a dar automáticamente los datos para tomar buenas decisiones. Tenemos programas globales asociados a la vigilancia activa para gérmenes multiresistentes que también nos da información. También tenemos programas dinámicos asociados a la higiene de manos, a la higiene hospitalaria y obviamente vamos a tener aquellas cosas que se llaman programas educativos rigurosos. ¿Por qué? Porque si hoy en día no hacemos programas educativos rigurosos, no logramos cambios en las instituciones de salud. ¿Qué significa ser rigurosos en el programa educativo? Básicamente significa implementar acciones, evaluarlas y registrarlas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos programas educativos rigurosos, vamos a tener mejores resultados. Nosotros el año pasado implementamos una mejora para los programas educativos y logramos el 96% de adherencia. Pero ¿saben qué? Tuvimos que andar, chicos, necesitamos que participen. Si no participaste, ¿tenés algún problema? Le mandábamos un WhatsApp. ¿Pudiste participar de estas acciones para la mejora de la higiene de manos? Y si no participaron, a otro WhatsApp. ¿Tenés algún inconveniente para poder participar? O sea, claramente lo que busca la institución de salud es asegurarse de que el paciente va a estar en un ambiente donde todas las personas conocen lo que deben hacer, ¿sí? Eso es sumamente importante y por supuesto auditorías sostenidas en el tiempo. No sirve solamente hacer un control una vez al mes o un control una vez cada 3 meses. Nosotros podemos mantener un indicador cada 3 meses, pero monitorizar las acciones una vez al mes o dependiendo en el caso de si tenemos brote, automáticamente erradicar el brote, ¿no? Y esto incrementé yo, porque este estudio no lo trae, pero esto lo incrementé yo, y tener matrices de riesgo nos va a ayudar también a tener un estudio de brote mucho más concentrado, dirigido y sobre todo controlado con respecto a los costos, ¿no? Porque las matrices de riesgo me van a permitir también darle más volumen en peso a las decisiones. ¿Qué significa eso? Voy a tener un peso específico por cada una de las acciones que yo vaya a ejecutar para contener el brote. Como por ejemplo, yo tengo acciones que son específicas como la monitorización de la distribución de específicamente, en este caso, los antisépticos. Para mí es una decisión clave y es una decisión que se tiene que tomar desde la farmacia, pero no es una matriz de riesgo de control de infecciones. Nosotros solo la tenemos que monitorizar, pero sí tenemos que influir en la farmacia para que el antiséptico se retire en forma segura desde la farmacia. Nosotros, ¿qué hicimos? A partir de este tipo de brote, lo que se hizo es se cambió automáticamente todos los antisépticos y se pusieron todos frascos pequeños de no más de 200 ml. Por supuesto que eso genera un costo para la institución, pero la cantidad de infecciones que teníamos asociadas a Tenotrophomona nos ayudó a tomar la decisión de que era mucho más económico los frascos pequeños de 200 ml que los frascos de 5 litros de antisépticos. Entonces, las matrices de riesgo nos van a ayudar a tomar esas decisiones claves que se van a poner en un peso específico que después van a ir a una matriz de decisiones y la matriz de decisión va a decir, esta es una decisión prioritaria, independientemente del costo para la institución, es una decisión que me genera seguridad en la salud institucional. Y para ir terminando, básicamente, ¿de qué va a depender la implementación correctiva dentro de un estudio de brote? Del cambio organizacional. El otro día hablábamos mucho sobre la cultura organizacional
cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque si no tenemos una cultura de cambio, una cultura de mejora continua, una cultura de seguridad, claramente no vamos a poder tener un cambio organizacional. Entonces, todo esto va a depender del factor humano. Son las personas que ejecutan los procesos, las personas que nosotros tenemos que hacer que mejoren. Por lo tanto, el factor humano es fundamental porque es la base de todas las recomendaciones que hacemos, más allá de los insumos que podamos mejorar, el factor humano es el que va a ejecutar la acción correctiva. ¿Por qué no avanzamos claramente en la determinación de brotes? Porque tenemos múltiples actores interdependientes o autónomos, porque no es responsabilidad individual, sino es una responsabilidad grupal. Son muchas las personas que interactúan en la atención del paciente, sin objetivos compartidos, muchas veces. Bueno, yo voy a usar este antiséptico porque es lo que me da la farmacia. No, no es lo que me da la farmacia. Yo necesito mejorar para el paciente, por lo tanto, necesito gestionar un insumo de mejor calidad para que el paciente esté más seguro. La prioridad competitiva, ¿sí? Muchos servicios son súper competitivos y yo siempre les digo, hagan que compitan en higiene de mano para que tengamos menos infecciones. Entonces, esto es algo muy difícil de hacer, a mí no me corresponde, en el hospital vamos a escuchar un montón de veces, a mí no me corresponde, esto no es parte de mis funciones, entonces cuando nosotros necesitamos mejorar, estas prioridades competitivas tienen que ser súper rígidas. El cambio cultural tiene, muchas veces en el hospital es muy lento, necesitamos que mejoren la cultura de seguridad del paciente. El sistema de información muchas veces es inmaduro, tenemos herramientas pero no las alimentamos con datos, por lo tanto, si tenemos Sijandex y sumamos y hacemos solo 20 observaciones mensuales, y la verdad que no tiene sentido, ¿no? El sistema de información muchas veces es inmaduro, no transmitimos la información a las personas que corresponden. Cuando tenemos brotes y analizamos, usted, jefe de servicio, ¿sabía que estaba pasando esto? No, a mí nadie me informó, a mí nadie me comentó, a mí nadie. Entonces, muchas veces la información en el hospital no llega a las personas adecuadas, ¿no? Los recursos de investigación son claramente muy deficientes. A no ser que tengan hospitales que tengan unidades traslacionales del conocimiento o que tengan instalada alguna unidad del CONICET, muchas veces la investigación es muy, pero muy básica y no podemos sacar fruto de los brotes que tenemos, a pesar de que yo prefiero no tener brote y no tener investigaciones asociadas al brote, porque ya les dije previamente que para mí hacer la publicación de un brote significa que realmente no funcionó nada en mi institución de salud, ¿no? Y por supuesto, incentivos débiles, incentivos que muchas veces nosotros no reconocemos que las personas hacen bien las cosas en los momentos adecuados, o básicamente no tenemos un incentivo como tiene en Estados Unidos de la mejora en la higiene de manos por, no sé, 1.000 o 1.500 dólares, ¿no? Entonces, claramente, hoy estamos en un proceso de mejora continua todo el tiempo en diferentes ámbitos, pero los incentivos tienen que ser de una mejor calidad. Nosotros este año estamos implementando en la institución privada en la que estoy un premio anual que se llama Premio a la Mejora Continua y Seguridad del Paciente, que es un premio en efectivo que está gestionado por varios sectores, pero la verdad que vamos a ver la forma de mejorar la cultura institucional desde esa manera, optimizar la responsabilidad de las personas y centrar la seguridad del paciente en la atención en la persona, ¿no? Los resultados globales sobre la seguridad es muy pobre en las instituciones de salud, por eso tenemos estos problemas de brote, pero yo creo que también tenemos que hablar de la gestión integral de la institución de salud con respecto a los insumos, a las personas, a la estructura de la institución de salud, porque también tienen que ver directamente con la ejecución o con la efectividad en la ejecución de la gestión de un brote, ¿no? Gestionar es un arte, y es un arte que sucede a través de personas, ¿sí? Si no tenemos personas, nunca se olviden de que las personas son el centro de todo lo que hacemos. Entonces, tenemos que saber gestionar, sí, por supuesto, tenemos que saber controlar un brote, por supuesto, hay miles de formas de controlarlo, la que yo les presenté hoy es una de las formas. Pero también tenemos que saber que nosotros dependemos de las cosas que hacen las personas. Y si las personas no hacen las cosas bien, nosotros vamos a tener malos resultados. Entonces, tenemos que gestionar constantemente mejoras en las personas para lograr tener mejores resultados.
Este es mi teléfono por si si quieren hacerme alguna consulta. Creo que cumplí con el tiempo establecido, espero haber cumplido con sus expectativas para el control del brote y por supuesto esto es una planificación integral para cualquier tipo de brote, ¿sí? Por gérmenes multiresistentes en infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, pero podemos tener algunas otras dinámicas para control de brotes de otros gérmenes que no estén asociados a las instituciones de salud. Muchísimas gracias. Bueno, Paula, muy lindo, sí, el tiempo genial. Bárbaro. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, que habla al micrófono o que escriba en el chat si no se anima. Yo tengo dos preguntas para hacerte. Uno es que vos, bueno, nombraste como que has participado en varios estudios de diferentes tipos de brote. ¿Cuál crees vos o cuáles has detectado que han sido como los errores para hacer una detección temprana de un brote? Los errores en la detección temprana muchas veces están asociados a la metodología que implementamos en, digamos, el análisis del brote. Yo les mostré ahora ahí un diagrama de Ishikawa, pero también pueden hacer el diagrama de árbol, que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Todo va a depender, digamos, de lo que yo siempre cuando voy a una institución de salud, cuando me piden asesoría es porque hay un brote. Entonces, cuando llego y está el brote ya implementado, cuando les pido cuál es el análisis que hicieron con respecto al brote, lo primero que hacen es comenzar a sacar un montón de ideas que están o causas de este posible brote que están todas desordenadas. Entonces, tener una herramienta para ordenar el análisis del brote es fundamental. O sea, usar Ishikawa, usar el árbol de causas que tiene una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, usar los 5 por qué, el por qué sucedió el brote, por qué ese germen, por qué está asociado, son 5 por qué, es una herramienta de calidad también para hacer un diagnóstico. Básicamente lo que tenemos que hacer es un diagnóstico rápido con alguna herramienta que me permita visualizar rápidamente dónde puedo encontrar ese germen, de acuerdo a la epidemiología que tengo en la institución, pero de acuerdo a las características de ese germen, dónde podría encontrarlo, ¿no? Entonces, muchas veces esa es el problema más importante que tenemos, no saben cómo determinar o qué herramienta implementar para ordenar la información, ¿sí? Y muchas veces tampoco hicieron el análisis de lo que pasó en el laboratorio y por supuesto me encuentro siempre, y esto pasa siempre, con que no hay una buena adherencia y de higiene de manos en el caso de que la tengan implementada. Yo sé que ustedes tienen muy buena implementación, una buena comunicación con respecto a la higiene de manos, pero en algunas instituciones la higiene de manos es muy débil. Me pasó en una institución de salud que me llamaron para hacer un asesoramiento sobre un insumo costoso de más de $1.500 y era la implementación de un catéter en neonatología y cuando fui le pregunté la tasa de adherencia y higiene de manos del servicio y era del 60%. Y claramente si el 60% de la tasa de adherencia, ese dispositivo que iban a poner que sale $1.500, no les iba a durar una semana, digamos, ¿no? Lo mismo me pasó en otra institución de salud cuando me pidieron asesoramiento sobre tubos de aspiración subglótica, que sabemos que ahora cada vez más son muy costosos, ¿sí? Para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Y yo les dije, bueno, pero a ver, si la higiene bucal es con una gasa, con un bajalengua, eso no es correcto. Yo no invertiría en un tubo de aspiración subglótica, invertiría en una mejora de la higiene bucal del paciente. Entonces, básicamente, no, estamos viendo en control de brote, estamos viendo cosas que no son correctas y queremos mejorar con la implementación de tecnología, pero lo básico no lo tenemos implementado, ¿sí? Entonces, para responder a tu pregunta, tiene que ver con eso, ¿no? Con el desorden que tenemos, con la falta de metodología para el control del brote.
Bárbaro. Y lo otro que te iba a preguntar, pero creo que ya lo respondiste en el final de esta pregunta, era que cuando uno tiene como por ahí recursos limitados, ¿cuál es la estrategia que priorizaría para el control de brote? Y creo que la auditoría de los procesos, dependiendo del lugar donde, si es neumonía, si es catéter, esto de no sigamos con la gasita y parches transparente, que si que les pones poner clorexidina o no, pero creo que la respuesta sería esa si quieres ampliar algo más. Sí, sí, básicamente el control de los procesos es fundamental, ¿no? Los procedimientos que dependen de control de infecciones, porque hay cosas que no dependen de mí. Yo siempre le digo, eso no es mi competencia en control de infecciones, porque tiene que ver más con enfermería, tiene que ver más con el área médica, pero por ejemplo, específicamente el uso correcto de los apósitos transparentes para los catéteres, el uso correcto de los bioconectores, son fundamentales. Nosotros tenemos que tener tasa de cumplimiento de esos dispositivos para poder conocer realmente lo que nos está pasando y saber, a ver, si hay una infección asociada a catéter, por más que tengamos me dicen, bueno, Paula, lo que podemos hacer es ponerle un apósito impregnado en clorexidina. Le digo, pero, a ver. El problema no es el apósito impregnado en clorexidina, el problema es que tenés antisépticos mal utilizados, ¿sí? O que hay una distribución del antiséptico incorrecta. Yo, independientemente de lo que yo pueda poner un apósito con clorexidina o sin clorexidina, si yo tengo el mal uso de los antisépticos mal distribuidos y se contaminan, yo no voy a mejorar el proceso, ¿sí? Entonces, creo que debemos ir desde lo menor hasta lo mayor. Por supuesto, teniendo controlado todo lo menor, podríamos implementar tecnología para mejorar el proceso. Pero si no tenemos implementado lo básico, no podemos cruzar a usar algo que es muy costoso y que no va a tener impacto sobre mi procedimiento o sobre el control de mis brotes, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, me parece que nadie escribió nada en el chat. A ver, lo voy a chequear por las dudas. No. No, bueno. Bueno, Paula, muchas gracias. Te liberamos y después me podés pasar la clase y bibliografía para que le podamos pasar a los alumnos. Por supuesto, por Este, supuesto. Yo así había armado una herramienta para el control de brote, te la voy a pasar también en esto que vos me estás pidiendo de cómo se puede organizar. Te voy a pasar, es un Word pequeñito que es una herramienta para control de brote que rápidamente haces como un checklist y lo puedes controlar. bueno, buenísimo, ¿Ok? buenísimo. Y después te voy a Bueno, contactar por lo de la certificación de higiene hospitalaria, que quiero que me cuente dónde lo haces. dale, dale, perfecto. Un placer, muchas gracias y Bueno, que tengan un muchas excelente fin de semana. gracias. Igualmente, nos vemos en mayo. Nos vemos en mayo. Bye, bye. Chau, chau. Bueno, vamos a seguir con la otra actividad. Pau, ¿estás por ahí? Hola, buen día. Hola, doctora Titanti, ¿cómo le va? Muy bien, buen día a todos. Bueno, para esta segunda actividad que es hablar sobre microorganismos multiresistentes, cuáles necesitarían vigilancia y aislamiento ante colonización o infección, hemos invitado a la doctora Paola Titanti. Ella es médica infectóloga, actualmente jefa del Departamento de Calidad del Hospital Costa Rendón de la provincia de Neuquén. Así que bueno, Pau, muchas gracias por estar un sábado a la mañana con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Veo que hay un montón ¿Todos son residentes? Pregunto. La mayoría son residentes, y algunos son médicos ya formados que hacen como el curso en contexto de actualización, digamos. Bien, bien. O sea que vamos a tener algunas personas que ya están en contacto con hospitales, o sea, con sanatorios, o sea, ya están trabajando muchos. Todos ya están en actividad. Perfecto. Bueno, a compartir ya directamente la pantalla, ¿sí? Díganme si se escucha bien o no. Estoy en el consultorio, así que me avisan cualquier cosita. ¿Ahí la ven? Ahí lo vemos y, pues, a ver, presentalo y... Bien. Bueno,
como dijo Sabri, mi nombre es Paola Titanti, yo soy médica infectóloga del Hospital Provincial de Neuquén. Hace muchos años que trabajo en control de infecciones y hace 2 años más o menos estoy coordinando en el departamento de calidad, haciendo seguridad del paciente y control de infecciones. Me gustaría que cualquier cosa puedan consultar o puedan hacer, detenerme en el caso de que no se entienda algo de la presentación. Bueno, dentro de la introducción a este tema, quería contarles que, bueno, en Latinoamérica las infecciones por bacterias resistentes son una limitación para el tratamiento adecuado a pacientes infectados, tanto en el hospital como en la comunidad. Tienen una altísima morbimortalidad y son un gran problema para la salud pública, ¿no? En esto me voy a detener un ratito a decirles que ustedes como médicos, ¿sí? Y como infectólogos, muchos van a enfrentarse a algunas situaciones muy difíciles que son estas de tener pacientes internados, sobre todo en áreas críticas, pacientes con infecciones muy graves y que son debidas a estos gérmenes multiresistentes que nos ponen en jaque cuando no tenemos un tratamiento adecuado o un tratamiento a tiempo. Con lo cual, esa situación es verdaderamente muy difícil y conlleva a que tengamos un gran problema tanto en el sistema privado como en el sistema público, ¿sí? Así que esto es realmente un gran problema y creo que es lo que nos motiva a muchos de nosotros a vigilar. A ver si puedo, esperen un cachito. Ahí está. Entre un 5 y un 10% de los pacientes hospitalizados desarrollan una infección asociada, digamos, al cuidado de la salud. En este caso, ¿qué quiere decir eso? Que adquieren alguna infección dentro del ámbito hospitalario. Eso, por supuesto, que eleva muchísimo los costos porque es mayor días de internación, mayor insumo, ¿sí? Y aumenta la mortalidad. Por otro lado, sabemos que este es un problema también en el medio extrahospitalario. ¿Por qué? Porque esos pacientes que son tratados por algún tipo de infección, después vuelven al medio de la comunidad y se llevan, por así decirlo, colonizados muchos de estos gérmenes que adquieren en el ámbito hospitalario. Con lo cual, fíjense que ya es un problema tanto intrahospitalario, ¿sí? Como fuera de la institución hospitalaria. En Estados Unidos se estima que más de 2 millones de personas adquieren por año una infección por un microorganismo resistente y que al menos 23.000 de ellos fallecen a causa de esta infección, ¿sí? Muchas veces estos pacientes fallecen o porque no tenemos el tratamiento adecuado o porque verdaderamente adquieren una infección muy, muy grave. ¿Cuál es el impacto? El impacto específico de una infección asociada al cuidado de la salud por un organismo multiresistente es que aumenta la morbilidad de los pacientes. Esta morbilidad tiene mayor tiempo de internación, sobre todo en las unidades de cuidados críticos, ¿sí? En UCIs, mayor tiempo total de internación en un sanatorio. Fíjense que estos pacientes que adquieren una infección tienen que estar un tiempo en la terapia intensiva, después son pasados a una sala general y después van a un centro de rehabilitación, con lo cual la estadía dentro de un sanatorio es bastante extensa. Esto, por supuesto, lleva mayores recursos, hay que tener más estudios diagnósticos, se hacen más procedimientos invasivos, se utilizan más elementos para la protección, por ejemplo, personal de los pacientes y su asistencia, y ni les cuento cuáles son los antimicrobianos que usamos, que son muy costosos y en muchos de los casos muchos lugares no los tienen, ¿sí? Para ir directamente a la definición, vamos a ver qué son los gérmenes multiresistentes, porque acá hablamos de vigilancia por un lado y hablamos de gérmenes multiresistentes por otro. ¿Qué nos dice la bibliografía? Hoy, un germen multiresistente es cuando presenta resistencia a más de 3 grupos de antimicrobianos. Esto simplemente para refrescarlo, quizás algunos no lo sepan, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia extendida, es cuando ya tienen resistencia a todos los antimicrobianos con excepción de uno o dos grupos, ¿sí?
Y cuando hablamos de pan drogo resistente, es cuando presentan resistencia a todos los antimicrobianos disponibles, es decir, cuando ya no tenemos prácticamente opciones de tratamiento. Eh, entonces, el problema de esta resistencia, si tenemos en cuenta eso, históricamente ya sabemos que, miren, desde el año 1930, 1940 que aparece la penicilina, ya empiezan a ver, ¿sí? Empiezan a ver muchos gérmenes que desarrollan resistencia a esos antibióticos que están siendo desarrollados, ¿sí? Fíjense cómo ya en el 1950 había resistencia a los macrólidos, es decir, que ya teníamos resistencia al acitro, al aclaritro, como después en el año 1960 empiezan los cocos positivos a desarrollar la meticilino resistencia, ¿sí? Tratando ya a pacientes con pocas chances de elegir antimicrobianos, ¿sí? Las tetraciclinas, fíjense acá cómo pueden estar afectadas, aminoglucósidos. Fíjense cómo ya para el año 1980 ya empiezan las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son los mecanismos de resistencia que tienen muchas bacterias a todos los beta-lactámicos, con lo cual imagínense que ese grupo de antimicrobianos ya podemos usarlos con mucha limitación, ¿sí? Del grupo del AMC, beta-lactamasas. Después tenemos los enterococos, ¿sí? Ahí para el año ya 86 empiezan a aparecer muchos enterococos, que quiere decir que ya adquieren resistencia. Resistencia a las fluoroquinolonas, en el año 1990 ya la ciprofloxacina, la levofloxacina para muchos gérmenes ya no son posibles de utilizar, ¿sí? Aparecen los gérmenes Visa, que son estos cocos, sobre todo en los Staphylo aureus. Ya para el 2000 tenemos un montón de resistencia y ahora les voy a contar cómo venimos ahora en estos últimos años. Pero fíjense que en este cuadrito históricamente vamos conociendo la resistencia según la exposición a los antibióticos que vamos teniendo. Según este documento, que es un documento nacional, es de vigilancia epidemiológica, prevención y control ante la detección de casos pan-drogo-resistentes del 2024, es un documento nacional. Nosotros tenemos que en Argentina la red HUNET, para el que no conoce la red HUNET, esta red lo que hace es vigilar, ¿sí? Es una vigilancia a través del laboratorio. ¿Para qué? Para justamente detectar todas estas bacterias resistentes. Entonces, esta red HUNET, ¿qué nos dice? Que luego de la pandemia del COVID se observó un marcado aumento en el porcentaje de las Klebsielas pneumoniae del 20% en el año 2019 y del 32% en el 2022. Es un montón, es un montón. También nos dice que en enero del 2023 el servicio de antimicrobiano, el Malbram, nos da una alerta sobre la emergencia y diseminación de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Es esa Klebsiella KPC, que es resistente a todas las drogas de última línea, como la ceftazidime-avibactam, como el imipenem-relebactam y la combinación de astronam-avibactam. Fíjense cómo ya tenemos bacterias pan-drogo resistentes y la verdad que la limitación en el tratamiento es muy, muy importante. Entonces, de esto surge la necesidad de articular un mecanismo de alerta temprana de estos microorganismos pan-drogo resistentes, incorporándolo como un evento de denuncia obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. ¿Y por qué les traigo esto? Porque fíjense que nosotros no vigilamos solamente en el hospital o en el sanatorio cuando están los pacientes internados. Vigilamos también, digamos, a través de esta red en donde ya hacemos la comunicación cuando encontramos alguna de estas bacterias que son resistentes. Entonces, bueno, hablando de la KPC, es un problema con un alto impacto en la salud pública mundial. En el 96 fue el primer caso, si en Estados Unidos la KPC, la Klebsiella productora de carbapenemasas, fue un reporte de un número creciente de enterobacterias y bacilos gram negativos no fermentadores, ¿sí? Este clon fue identificado como el principal transportador responsable de la diseminación mundial.
El impacto de la situación de los organismos multiresistentes. Según el estudio CENTRI, que es un programa así de antimicrobianos, América Latina presentó niveles de resistencia antimicrobiana más altos que otras regiones, evaluadas como Estados Unidos de América y Europa. Entonces sabemos que es así. Hoy Latinoamérica es uno de los lugares donde mayor emergencia de resistencia tenemos. Las infecciones por enterobacteriales productoras de KPC se caracterizan por presentar una rápida diseminación, una resistencia a casi todos los antibióticos disponibles y una tasa de mortalidad entre el 60 y el 70%, sobre todo en los pacientes, como hablábamos recién, de internación prolongada y pacientes críticos. En Argentina, la tasa endémica de colonización por KPC es de 6 casos sobre 1000 días paciente. Les traigo un trabajo presentado en esta revista en el año 2009 que habla sobre el impacto de las IACs, es decir, de las infecciones asociadas al cuidado de la salud por KPC. En este trabajo el objetivo fue identificar factores de riesgo de colonización y de infección y estimar la mortalidad atribuible solamente a esta bacteria que es la KPC. El estudio fue diseñado por casos y controles con pacientes con KPC positivo y KPC negativo y ver cuáles eran los resultados. Los factores de riesgo independientes fueron la severidad de la enfermedad y también el uso previo de antimicrobianos como fueron las quinolonas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Es decir, que utilizar antibióticos genera realmente una presión de selección tan importante que es un factor independiente para desarrollar infecciones por Klebsiellas productoras de carbapenemasa. Ahora bien, ¿qué es la vigilancia? ¿Tenemos la posibilidad de interactuar, Sabri? ¿O tengo que hablar toda la clase? No te escucho, estás muteada. No, no te escucho. No escucho, no escucho. Bueno, a ver qué dice el chat. Ahí te escucho. Hola, hola. Hola. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, ahí te escucho bien. Quiero saber cómo No, es no, la dinámica, si podemos puedo interactuar, preguntar. podemos interactuar, Bien, podemos perfecto. interactuar. Me gustaría más que sea interactuado, así podemos ir sacando algunas conclusiones de este tema en particular, que la introducción ya fue bastante larga. Yo les pregunto a alguno que se quiera animar. Esto es digamos, es una clase, una capacitación, pero me encantaría que si alguno quiere participar activamente lo pueda hacer. ¿Por qué te digo que es la vigilancia? Porque la vigilancia es, en un concepto amplio, es un monitoreo, ¿sí? Es una observación que hacemos, tanto como les decía recién en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Pero nosotros como médicos infectólogos, como médicos asistenciales, lo que hacemos es monitorear, ¿sí? ¿Qué monitoreamos? Observamos la epidemiología que tenemos, ¿sí? En un establecimiento o en una región, ¿sí? Eso es lo que se hace a través de la vigilancia. Y qué vigilamos actualmente? Bueno, como hablamos recién de gérmenes multiresistentes, no vigilamos todos, o sí los vigilamos, pero no actuamos en consecuencia de todos los gérmenes multiresistentes que tenemos. ¿Qué es lo que se vigila actualmente? Se vigilan los Staphylos aureus meticilino resistentes, se vigilan los enterococo banco resistentes y se vigilan las enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación, que como saben es la ceftriaxona, y microorganismos resistentes a antibióticos carbapenémicos, BLE, KPC y metalobetalactamasas. Esto es muy importante el concepto. No en todos los lugares se vigila igual, ¿sí? No en todos los lugares se tiene la misma metodología, pero sí sepan que estos son los gérmenes que en general causan infecciones y que tienen mayor mortalidad. Sobre todo los microorganismos que son resistentes a carbapenémicos, cuando hablamos de BLE, de KPC y de metalo, y cuando nos remitimos
a las Klebsielas productoras de carbapenemasa, ¿sí? O cuando hablamos de los no fermentadores, como puede ser Acinetobacter o como puede ser Pseudomonas. ¿Alguno trabaja en un lugar donde hace vigilancia? ¿Todos o nadie hace vigilancia donde están trabajando? Pueden escribir en el chat si quieren, los leo. ¿Hacen vigilancia? A ver, ahí me contestó uno. Sí, Micaela, sí, sí se hace vigilancia, bien. ¿Y hacen vigilancia para bacilos gram negativos, para gérmenes como Klebsiella, o no se aísla EBR ni BLE? Perfecto, perfecto. O sea que sí vigilan, sí, pero ya no los aíslan, entiendo. Hola, Bien, buen día. perfecto. Sí, claro, solamente carbapenemasas o, bueno, no fermentadores como Acinetobacter. Claro, como Acinetobacter, como Pseudomonas, en el caso de que Sí, tengan resistencia extendida o que sean pandrogo resistentes. En ese claro, tal caso cual. sí se hace, digamos, alguna intervención. Sí, 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 tal cual. Y lo mismo pasa, por ejemplo, pacientes que vienen de otras instituciones, se aísla de forma preventiva hasta de obtener el resultado del hisopado. Pero bueno, Bien, solamente vigilancia en unidades cerradas. perfecto. Bueno, a eso vamos a ir en un ratito. Por eso es importante que ustedes sepan cuáles son los gérmenes que van a vigilar y por qué los van a aislar. Porque uno puede vigilar un montón de gérmenes, pero después va a actuar según, digamos, cuál es la epidemiología y cuál es el impacto de, digamos, de esa acción, ¿no? Porque vigilar podemos vigilar, pero el tema es que después tenemos que tomar una decisión sobre esa vigilancia, ¿no? Entonces, monitoreamos, observamos los gérmenes que tenemos y en base a eso actuamos. Pero lo más importante es que si bien no vamos a aislar a los pacientes, probablemente los sigamos vigilando. Es decir, probablemente sigamos vigilando estáfilos, sigamos vigilando enterococos y sigamos vigilando bacilos gram negativos con esta resistencia. Después, cada lugar va a decidir si lo aísla o no, pero estos son los gérmenes que nosotros vigilamos. Eh, ¿Para qué se aplica? ¿Quién me puede decir para qué? Dos o tres objetivos de la vigilancia. ¿Para qué hacemos esto? A ver, los leo. ¿Para qué piensan? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos los infectólogos? ¿Para qué lo haríamos? Para qué lo podemos llegar a sugerir? Bueno, acá los ayudo un poquito. Es un componente fundamental de cualquier programa de control de infección, ¿sí? Esta vigilancia que nosotros hacemos la necesitamos para controlar justamente los brotes, que seguramente habrá hablado Paula hace un ratito, es decir, para que no se nos diseminen estos gérmenes. Entonces, los detectamos, ¿sí? Monitoreamos cuál es la tendencia que tenemos según la institución y medimos la efectividad de las intervenciones, ¿sí? O sea, nosotros no queremos que estos gérmenes se nos diseminen porque sabemos que causan mayor mortalidad, como dijimos hace un rato, sabemos que causan más infecciones, tienen, digamos, mayor costo sanitario, entonces necesitamos vigilarlos para tomar una decisión. Vigilar para actuar. Este es el concepto, digamos, que a mí me gustaría que se puedan llevar hoy de esta clase. Vigilamos siempre para tomar alguna decisión. Solamente para tener el dato epidemiológico, eso lo hacen, digamos, a otro nivel. Nosotros como médicos infectólogos necesitamos vigilar para actuar. Entonces, ¿por qué es recomendable realizar la vigilancia? Un programa con vigilancia disminuye alrededor del 30% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, lo que hablábamos recién, en comparación con un programa sin vigilancia. Fíjense la importancia que tiene. Ahora, estos programas no solo tienen en cuenta la vigilancia solamente, sino que cuando combinan acciones a esta vigilancia se disminuye un 65%, digamos, la posibilidad de que un paciente pueda adquirir alguna infección dentro de la unidad hospitalaria. O sea, fíjense
qué importante que es vigilar. Vigilar para actuar, no vigilar para mirar solamente. Vigilamos y actuamos en consecuencia de lo que encontramos. ¿Para qué sirve la vigilancia de organismos? Conocer si un paciente está colonizado o no, ¿sí? Eso nos va a permitir a nosotros tomar una determinación si lo tenemos que aislar, si tenemos que hacer una corte porque es el mismo germen con otros pacientes, si tenemos que darle alguna prevención con algún antibiótico, evitar la propagación y los brotes, es decir, nosotros vamos a aislarlo probablemente, como decíamos recién, hay algunas bacterias que se aíslan pero otras no se aíslan, ¿sí? Eso ya vamos a ver por qué. Evitamos la propagación, los brotes, indicamos un tratamiento antimicrobiano empírico y tomamos algunas acciones de control de infecciones. Esto de indicar un tratamiento empírico es fundamental. No es lo mismo tener un paciente colonizado que sabemos que tiene una Klebsiella KPC o que tiene una metalo, a que nosotros no tengamos ese dato. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos el tratamiento empírico según ese dato de ese paciente y lo más probable es que ese paciente tenga alguna infección por ese germen en el cual está colonizado y ahorramos un montón de tiempo. O sea, empezamos el tratamiento mucho antes y dirigimos mejor el tratamiento si conocemos el dato de la colonización. O sea, fíjense que en ese caso, la acción ¿cuál va a ser? Hisopar al paciente, conocer si está colonizado o no, si ese paciente está colonizado lo aislamos y si ese paciente hace algún tipo de infección, inmediatamente le ponemos el antibiótico o el antimicrobiano empírico y después le vamos a adecuar según lo que encontremos. Pero ya estamos actuando antes, ¿sí? Estamos actuando antes. Y tomamos acciones de control de infecciones. Como dijo Paula seguramente hace un rato, vamos a tener que tomar acciones viendo cuál es la higiene de manos, viendo cómo es el EPP, viendo cómo es la higiene hospitalaria. O sea, vamos a tomar un montón de acciones según esa vigilancia. Acá les traigo cómo hacemos la vigilancia nosotros al ingreso. Todos los protocolos que se utilizan son de vigilancia muchas veces activa, ¿sí? Tenemos un protocolo que es para los pacientes que ingresan y un protocolo de vigilancia activa que es sobre todo para los pacientes que ya están internados en una unidad de cuidados críticos, sobre todo. Eso depende muchísimo de cada institución. ¿Cuál es el grado de conocimiento que quiera tener y cuál es el grado de actuación que quiera hacer? Entonces, cuando tenemos una vigilancia al ingreso, esa institución está siendo muy proactiva. ¿Qué significa? Que quiere saber qué paciente está colonizado o no antes de internar. Entonces, el 9%, como les pongo acá, de los pacientes colonizados desarrollan una infección. Fíjense que por eso uno necesita saber si ese paciente está colonizado o no al ingreso. La vigilancia activa semanal a todos los pacientes no colonizados previamente en unidades críticas. Esto en general lo hacemos, ya les digo, según cada institución es muy importante cómo esté organizada, pero en general la vigilancia activa de las unidades críticas se hace semanalmente hasta detectar si el paciente está colonizado o no. La vigilancia al ingreso a la institución de pacientes derivados, la vigilancia activa semanal en inmunocomprometidos, viendo el impacto en tratamiento empírico, ¿sí? Y la vigilancia activa en áreas no críticas con alta incidencia. A ver, la vigilancia que uno hace al ingreso, en general, tiene cada institución sus protocolos. Es decir, a qué paciente uno va a hisopar, a qué paciente uno va a buscarle la colonización o la aportación, ¿sí? Esos pacientes que tienen mayor riesgo de tener una bacteria multiresistente. Entonces van a ser pacientes que estén, como dijimos recién, asociados al cuidado de la salud, pacientes en hemodiálisis, pacientes que quizás vengan de geriátricos, pacientes que estuvieron internados un tiempo, ¿sí? O sea, cada institución en general busca su protocolo y lo adecúa también según lo que va a aislar después, ¿sí? Hay instituciones, por ejemplo, que no tienen BLE. En el caso de Micaela, creo que me decía, ella no aísla ni BLE ni enterococo banco R, pero hay instituciones que vigilan y como no tienen BLE y como no tienen EBR, no los quieren tener en su institución, entonces lo aíslan. La gran mayoría de las instituciones no aíslan más esos gérmenes porque ya están demasiado diseminados, por así decirlo, y porque no producen infecciones demasiado graves. Ahora,
una Klebsiella neumonía de KPC, metalo betalactamasa o con combinación de eso, ¿sí? Ya sabemos que producen tienen una alta mortalidad, una alta morbimortalidad, y por eso sí los aislamos. Entonces sí los buscamos al ingreso. Pero necesitamos definir cuál es la población que nosotros vamos a hisopar. Déjenme ver acá una cosita. Bien, acá traigo, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un hospital, que es el Hospital Austral, Universitario Austral, de una colega que nos comparte cuál es la estrategia, ¿sí? Que ellos tienen en su institución para poder aislar a los pacientes y cómo lo hacen. Fíjense, por ejemplo, la estrategia por microorganismos, ellos tienen para Staphylococcus meti-R, entonces si el paciente está colonizado o infectado por Staphylococcus meti-R, ellos etiquetan en la historia clínica, le ponen que está colonizado con un estáfilo, inician decolonización como pirocina nasal al 2%, 2 veces por día por 5 días, hacen los baños de clorexidina al 2% y sopan a las 24 horas para finalizar la decolonización. Fíjense que cada institución puede vigilar y puede actuar según el objetivo que tengan, ¿sí? Si está colonizado o infectado por un organismo multiresistente que incluye la KPC, también etiquetan en la historia clínica, hacen el aislamiento de contacto, ven si el hisopado es positivo, si tiene heridas o escaras, si tiene diarrea, si tiene infección urinaria, si tiene neumonía. Fíjense que al paciente siempre los aíslan porque ya definen cuál es, digamos, el paciente o la bacteria para aislar y para hacer algún tipo de tratamiento en el caso que quieran decolonizar a esos pacientes y poder volver a juntarlos con otros pacientes que no están colonizados. ¿Por qué ponen heridas o escaras infectadas, diarreas asociadas, infección urinaria y neumonía? ¿Por qué piensan que pueden poner esto? En general, los pacientes que tienen algún tipo de herida, que tienen factores de riesgo externo, tienen mucho más chances de tener, de estar colonizados, ¿sí? Porque la carga bacteriana es mucho mayor. Si los pacientes tienen heridas abiertas, tienen sondas, tienen catéteres, tienen un tubo de gamotraqueostomía o están ventilados, todo eso hace que el factor de riesgo externo sea mayor y con eso mayor probabilidades de colonización y mayor probabilidades también de infección. Bien, parámetros para decidir la implementación de medidas de control, ¿sí? Nosotros tenemos algunos parámetros que son de acuerdo al microorganismo, ¿sí? Vemos la tasa de detección, ¿sí? Que es la capacidad de detectar colonización a través de los cultivos de vigilancia. Fíjense que el Staphylococcus meti-R tiene un 30 a un 90% de tasa de detección. Es decir, para que nosotros tengamos un paciente colonizado por estáfilo, no alcanza solo con hisopar, por ejemplo, la narina. Si nosotros hisopamos narina, hisopamos axila, hisopamos la ingle, tenemos más chance de encontrarlo que si hisopamos un solo lugar, ¿sí? Los EBR es el 90% que hacemos los hisopados perianales y los bacilos gram negativos tenemos un 69%. Es decir, que no siempre que hacemos los hisopados detectamos un paciente que está colonizado. Pero esto justifica, ¿sí?, la vigilancia. ¿Cuál es la duración de la colonización? Fíjense, el Staphylococcus tiene alrededor de 365 días. Es un montón. Para el EBR 125 y para los bacilos gram negativos 160 días. Para la presión de colonización, que es decir, la probabilidad de adquirir un organismo multiresistente como consecuencia del nivel de prevalencia en el entorno asistencial, ¿sí? Eso va a depender mucho de qué tipo de institución esté. Para el Staphylococcus tiene 3 cruces, para el EBR también tiene 3 cruces y la presión de selección para la BLE es una cruz, pero fíjense que para la KPC la presión de selección de esta bacteria es realmente bastante importante. Bien, el escenario y la recomendación, ¿sí? Cuando tenemos pacientes que están colonizados, un escenario con un diagnóstico de KPC, ¿qué hacemos nosotros? En general, aislamos y mantenemos el aislamiento durante la primera internación. Los hisopados control para discontinuar el aislamiento, ¿sí? Al menos 3 muestras
2 cultivos más una PCR o 3 cultivos de hisopado rectal a partir de los 3 meses. Esto me parece que es importante porque cuando nosotros tenemos un paciente que está colonizado y tomamos acciones para aislar, nosotros, el gran problema que tenemos de ese aislamiento, ¿cuál es? Es la ocupación, ¿sí? Es que nosotros muchas veces bloqueamos habitaciones, bloqueamos camas. Entonces, ¿qué hacemos? En esos casos, si tenemos pacientes con igual colonización de la misma bacteria, los aislamos en cohorte, es decir, los ponemos a todos juntos. Pero muchas veces no tenemos la opción de poner a varios pacientes con la misma bacteria, entonces tampoco tenemos demasiadas camas y tampoco tenemos demasiadas habitaciones. Entonces, para eso, muchos de los estudios que se han hecho han sido para buscar la decolonización, es decir, barrer con esas bacterias de los pacientes que están colonizados y volver a colocarlos con otros pacientes que no estén colonizados, ¿sí? Entonces, por eso, acá este escenario es según el diagnóstico. Si el paciente tiene un diagnóstico de KPC, se mantiene el aislamiento, como decimos ahí, de la primera internación. En algunos estudios, se intenta demostrar que hisopar, ¿sí? Hisopar semanalmente o al menos con 3 muestras, ¿sí? de cultivos, si son negativos, uno podría decir que ese paciente no está colonizado. Pero sabemos que en los bacilos gram negativos, sobre todo productores de KPC y metalo, digamos, esta colonización es intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez lo podemos tener en una semana y a la semana siguiente si lo sopamos es negativo, pero la otra semana lo volvemos a sopar y es positivo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando uno tiene este tipo de escenarios de no estar tan convencido cuando uno tiene 3 hisopados negativos. Yo lo traigo porque está como parte de la bibliografía, es lo que se hace en muchos lugares, ya les digo, cuando el volumen de pacientes es muy alto y no tenemos camas para poder internarlos, pero para esos escenarios uno debería tener un programa de control de infecciones que esté muy activo, ¿sí? Y tasas de higiene de manos, tasas de IACS que sean realmente elevadas para uno poder levantar el aislamiento a un paciente, ¿sí? Fíjense, esto de hisoparlos, el riesgo de recaída es del 10 al 25%, así que 1 de 4 pacientes va a volver a estar colonizado con alguna bacteria multiresistente, ¿sí? Bueno, después, fíjense, les traigo un flujograma, ¿sí? Esto es algo que nosotros hacemos, se hace en algunas instituciones, se los traigo porque realmente cuando uno vigila, es vigilar para actuar, entonces ¿qué hacemos nosotros? En el sector de internación hacemos una evaluación y un etiquetado inicial. Identificamos el microorganismo por el cual el paciente está, digamos, aislado y después tenemos un etiquetado final. Entonces hacemos la vigilancia al ingreso, hacemos el ingreso y la evaluación del paciente, es decir, que cada institución con su propio protocolo va a decidir qué paciente es el que está el elegido para, digamos, hacer el hisopado, ¿no? ¿Tiene criterios de aislamiento? Si nosotros decimos que no tiene criterios de aislamiento, el paciente siga una internación común sin ningún tipo de aislamiento. Ahora, si sí tiene el criterio de aislamiento o tiene un germen que está, en el que está colonizado, se aísla, ¿sí? Se aísla en una habitación, ¿sí? Y se comunica al control de infecciones, ¿sí? En los casos que la institución tenga control de infecciones. Bueno, si requiere cultivos, se toman los cultivos hisopados, nasales y perianales. En caso de que se busque Staphylos metier, se hace a través, digamos, del hisopado nasal. Y se procesan las muestras, se comunica los resultados a control de infecciones. Si los cultivos son positivos, se agrega, ¿sí? el microorganismo y se define la duración o el tiempo, digamos, de aislamiento, ¿sí? Esto, digamos, más que nada para que ustedes entiendan cuál es el circuito, ¿sí? de una vigilancia, o sea, cuál es el proceso de hacer esta vigilancia. Esto en general es interno, ¿sí? De cada institución, pero es muy importante que lo puedan tener porque así todos se manejan de la misma manera, así todos entienden el mismo idioma, porque ya les digo, hay instituciones en lo que no aíslan todos los microorganismos, entonces la verdad que si encuentran una BLE o encuentran un EBR, nadie va a tomar ningún tipo, digamos, de conducta.
Solamente si ese paciente hace algún tipo de infección, ustedes ya saben que el germen por el cual está colonizado el paciente tiene que ser tratado de forma empírica. Bueno, como consideraciones finales, se requiere la existencia de un plan, ¿sí? De un plan previo, definido, para prevenir la diseminación de los organismos multiresistentes. Es decir, nosotros tenemos que definir qué microorganismo es el que vamos a aislar en caso de encontrarlo, cuál es el que vamos a vigilar. Para la atención del paciente se deberá incluir la gestión de los pacientes al ingreso y la aparición de nuevos casos, los cultivos de vigilancia activa y la definición de los grupos de riesgo. Como les decía recién, hay que definirlo previamente. ¿Quiénes son los pacientes que se van a hisopar al ingreso y cómo va a ser la vigilancia semanal en los casos de que tengamos terapias intensivas o unidades críticas? Y además las instituciones de crónicos, o sea, de cuidados crónicos como centros de rehabilitación, sabemos que constituyen un reservorio donde los pacientes entran y salen y donde pueden ocurrir la transmisión. Estos lugares son la verdad que un problema, son un gran desafío para cualquier médico infectólogo porque son pacientes que en general estuvieron internados mucho tiempo y que cuando acceden a esas instituciones de salud tienen una alta tasa de colonización y muchas veces necesitan del contacto, ¿sí? Para ser rehabilitados. Así que son reservorios, así como también geriátricos y otros. Y como conclusiones, es imprescindible la implementación, ¿sí? De un programa efectivo para la prevención y control de los microorganismos multiresistentes. En este caso, las medidas deben ser implementadas de acuerdo a cada institución, teniendo en cuenta el costo-beneficio. Sabemos que los aislamientos llevan un costo muy grande de tiempo, de insumos, costos monetarios, y tanto la observación y monitoreo de cumplimiento a medidas debe realizarse ininterrumpidamente a fin de modificar conductas y asegurar su ejecución. La constante capacitación y devolución de los resultados puede favorecer al cambio y de conductas y resultados positivos en prevención y control de estos organismos multiresistentes. Bueno, muchas gracias. ¿Están por ahí? Bueno, Pau, gracias, acá estamos. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto yo. Bueno, porque como no me escuchabas, no sé si No, te alguien escucho tiene bien. alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, de cómo trabajan en sus instituciones, sobre todo este tema que planteabas vos, Pau, de cuándo discontinuar el aislamiento, ¿no? En estos pacientes. Por ahí nos pasa, tenemos como dos contextos, yo hablo por el hospital público donde yo trabajaba. Primero esto Sí. de la necesidad de camas, ¿no? Vos tenés un paciente que te está bloqueando por ahí, habitaciones compartidas de 2 o 3 camas, donde bueno, necesitas como liberar la otra cama para que se puedan internar otro tipo de paciente. Eh, Al principio, cuando empezaron a estar las KPC, sobre todo que fue lo primero que nosotros tuvimos acá a nivel país, las recomendaciones Ujú. eran de 6 meses a un año para levantar el aislamiento de los pacientes. Y dentro del contexto de pacientes con muchos días de internación en UTI, que eso llevaba muchos días de internación en JANA en general, y sumaba si no tenía un problema social que el paciente no tenía con quién se va de alta, digamos, ¿no? La clásica. Entonces eso nos fue a nosotros llevando a empezar a cortar los tiempos de aislamiento. De hecho, yo me acuerdo cuando yo hice el primer protocolo de vigilancia de multiresistencia y aislamiento, que lo presento en la dirección y me dijeron, y les dije que había que hacer un hisopado por semana, el director me miró con una cara como diciendo, vos estás demente. Claro. Entonces ahí empezamos a ver, yo le digo el protocolo rawsoniano, nosotros no hisopábamos ni siquiera por semana, sino que hacíamos un hisopado que era para levantar el aislamiento, después que el paciente terminamos definiendo estos 3 meses que vos ponés, nosotros lo implementamos mucho antes que la bibliografía lo diga, lo de los 3 meses, Sí, hacíamos, por ejemplo, el paciente cumplió los 3 meses, sí, lo hisopábamos un lunes, un jueves y un lunes, entonces en una semana teníamos claro, 3 hisopados consecutivos. Y si esos 3 nos daban negativos y el paciente no estaba expuesto a procedimientos invasivos ni estaba con antibióticos, le levantábamos el aislamiento, digamos. Siempre intentando claro, que comparta después habitación con alguien más o menos que había tenido también la colonización y que le habíamos podido
levantar el aislamiento, porque después pasa esto de la intermitencia que vos decías, que eventualmente el paciente se vuelve a complicar y lo volvemos a exponer al antibiótico y puede volver a seleccionar y a estar colonizado nuevamente. Este, Sí, pero bueno, sí, es tal cual. esto como yo les decía ayer cuando les di la clase un poco de qué era el comité y qué era la formación de los programas, esto de que la realidad varía, el control de infecciones, si bien uno se puede tomar de las recomendaciones, de la guía, después la realidad es lo que a vos te pasa dentro de tu institución y a partir de ahí uno va implementando estrategias diferentes, digamos. Sí, es muy importante el contexto de cada institución. Yo trabajo, por ejemplo, en el Hospital Castro Rendón, que es igual probablemente que el Rawson en cuanto a la metodología. Hisopamos semanalmente en las unidades críticas y al ingreso, según lo que, digamos, el criterio del paciente. Trabajo en una institución muy chiquita de 16 pacientes en la que ellos son prácticamente, digamos, estériles, porque no tienen ni ble ni enterococo, no saben lo que es una KPC, no saben lo que es una metal, o sea, nunca jamás reciben esos pacientes, y un centro de rehabilitación. O sea que son tres lugares completamente diferentes en donde la vigilancia es muy importante, pero uno tiene que ver qué va a hacer con ese resultado. Entonces, eso me parece muy importante, decir, uno va a vigilar para actuar, porque si es solamente para vigilar, es un costo muy alto de hisopar a los pacientes semanalmente, por ejemplo, y ahí realmente si no se va a tomar ninguna conducta, tampoco sirve. Y después entiendo que esto de hisoparlos en varias oportunidades para desaislar, es fundamental que quien lo haga tenga un programa de control de infecciones, como decís vos, Abri, o tenga un comité de control de infecciones. ¿Por qué? Porque se pueden desaislar siempre y cuando el factor de riesgo esté controlado. O sea, son pacientes que están con catéteres, son pacientes que están con heridas, en donde el inóculo, la carga bacteriana es muy alta. El hecho de desaislarlo probablemente sea por un tiempo corto, porque enseguida van a volver a la colonización. Y por supuesto, si uno decomplejiza a los pacientes, también el riesgo de infección, a pesar de estar colonizados, va a ser menor, con lo cual decomplejizarlos y ya altarlos es como lo ideal, ¿no? Perfecto. Sí. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. No, no hay preguntas en el chat y todos han puesto que ha sido muy claro, así que creo que ya no hay más. Bueno, Pau, muchas gracias por participar, sobre todo hoy un día sábado, que sabemos que por ahí Gracias a es ustedes por complejo invitarme. para todos. Te voy a pedir que después si me puedes pasar la clase y si tenés bibliografía de la cual la tomaste para yo podérsela pasar a los alumnos. Sí, por Este, supuesto. mm, Así que bueno, ya te volvemos a invitar en alguna otra oportunidad. Bueno, gracias y que tengan un lindo fin de semana. Bueno, gracias a todos y buen fin de para todos. Nos vemos en un mes en el módulo que viene. Gracias. Gracias.